Veo un montón de caras nuevas. La verdad que ojalá pueda llegar a conocerlos a todos en estos 3 días. Les prometo que no se van a ver arrepentido de haber dejado el IFC. Seguro que no. Así que esto me hace acordar mucho a Argentina a principios del siglo XIX. La verdad es que se estaba formando una nueva cultura, una nueva visión, un país que iba a llegar a ser el 7º país del mundo. Y para este ejemplo, quedamos acá. Y sobre todo me hace acordar mucho a Argentina, porque había, salvo algunas minorías, argentinos y españoles. No había nadie más. Bueno, otra cosa que me fui juntando con gente estas últimas 2 semanas y me decían, che, digo, mira, este tema de la integración, ¿cómo podemos apurarnos, ¿no? Estamos en el medio del bunching, tenemos que llegar con los números a fin de año, ¿cómo lo logramos? Entonces me hizo acordar una anécdota volviendo de un viaje de misión. Un día me encuentro a un consultor y me dice, che, ¿cómo ustedes visualizan estas fusiones, estas integraciones en empresas? Me dice, muy fácil, me dice. Me dice, nosotros las visualizamos. ¿Cómo que las visualizan? ¿Qué es eso de visualizar? Dice, sí. Vos cerrá los ojos. A ver, cerremos los ojos, 1 minuto. Entonces, dice, bueno, pensemos que nos levantamos a la mañana y vamos a una institución que nos encanta trabajar, que venimos felices a trabajar, donde nos sentimos que somos partes de un team, donde nosotros nos encontramos con oficiales que estructuran operaciones que tienen un amplio grado de desarrollo, donde vamos a crédito y crédito no hace comentarios, nos felicita, dice, ¿qué pasó? Legal, dice, no, ni nada. Costos legales bajos, bajísimos. Bueno, costos legales bajos. Maestro no es un alumno que tiene todo por aprender, sino es maestro y funciona. Easy share es easy. ¿No? Bueno, como después que abrí los ojos y dije, che, ¿funcionó? No, la verdad que no. Creemos que no funciona. Entonces, como no funciona, y como buen argentino, que ya sabrán que soy, vamos al plan B. Porque todo argentino tiene un plan A y un plan B, C, D, F, G. El plan A era este. El plan B, por favor, fuerte aplauso para el Capitán América y los 5 superhéroes que van a subir ahora, que al igual que ustedes, está tratando de hacer un solo IIC para que realmente, una vez por todas, podamos armar una institución que llegue a Latinoamérica y que forme y que apoye a nuestros países de la manera que se merece. Gracias. Sea como quiera. Eso sí, es muy importante que hagan las preguntas ahora. Son anónimas, quédense tranquilos, pero háganlas, porque después no vale ir diciendo, no, sí, pero esto no funciona, esto no. No. Si no funciona y lo quieren decir, díganlo ahora. ¿Ok? Me pasé acá. Yeah, just pass one to Rosemary, maybe. Yeah, everyone else, you can share a mic. Great. I leave it in Diego's capable hands. Bueno, la primera pregunta para el Capitán América, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos vis-a-vis el business plan? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu sensación en estos primeros 10 meses? El Capitán América bueno, ahora
cuando visualizamos, cerramos los ojos y visualizamos un panel divertido donde podíamos charlar un poco, cerramos los ojos y dijimos, ¿quién nos puede ayudar a entretenernos? Todos dijimos Diego Noceda, así que gracias por... Espero haber cumplido. Business plan. Yo la primera vez que me subí a un escenario con la mayoría de ustedes, algunos entraron después, fue el primer Town Hall Meeting. Hablé de 3 cosas. Hablé de talento humano, hablé de clientes y hablé de branding. Y creo que es importante que todos entendamos 10 meses más tarde cómo estamos en esas 3 áreas. 1, crecimos en cantidad de gente, alrededor de más o menos 70 personas este último año. 2, contratamos creo que la mayoría del senior management, todavía nos falta el head de FIG y el head de estrategia, y estamos en etapas finales de eso. 3, hicimos mucho trabajo de integración. Todos ustedes, la mayoría de ustedes venían de grupos distintos, habían 3 culturas que se estaban formando o formadas, que era la cultura de IIC, la cultura del banco y también los que venimos de afuera. Integrar toda esa cultura no ha sido fácil y probablemente sea la tarea más difícil que tenemos por delante. Visualizamos objetivos para el año, los plasmamos en los objetivos de trabajo, en los planes de acciones de cada uno de ustedes. Así que creo que hay mucho por hacer con respecto a talento humano, pues las preocupaciones de todos ustedes siguen siendo de consultores, tengo o no trabajo en el futuro, cómo va a ser el plan de descentralización, qué efecto va a tener sobre mi persona o no, y vamos a tener oportunidad para hablar de eso en una sesión más tarde que va a liderar Rocío. Pero creo que por lo que es talento humano, creo que estamos pudiendo atraer y retener las personas que yo estoy personalmente muy orgulloso de tener trabajando conmigo. Conocí a un grupo humano increíble, que es este grupo humano que me está rodeando en este momento. Yo no los conocía, no conocía a nadie de este grupo antes de entrar, y la verdad que encantado de trabajar. Dijiste algo de arrepentir de haber, yo ni un segundo desde que entré en la institución me arrepentí de haber dejado la institución anterior, y la verdad que con sumo orgullo sigo trabajando día a día acá. Por el lado de negocios, que probablemente parte de tu pregunta viene por ese lado, nosotros no tenemos un target de este año. Este es un año de transición, hay un número de 2.9 billones de dólares, que es lo que se plasmó en un documento en Busan. Nosotros probablemente cerremos en el año en más o menos 2.000 millones de dólares, que es un número perfecto, es lo que hacía el sector privado antes, y yo creo que a nivel de directorio, estarán encantados con esos números. ¿Por qué? Porque creo que no solamente el pipeline se mantuvo en un momento de transición, sino que el tipo de negocio que empezamos a hacer fue mucho más relevante para la región, en particular infraestructura. Nosotros probablemente, Javier debe estar por ahí, si todo sigue bien, dedos cruzados, terminaremos 800, 900 millones de dólares en el sector infraestructura, que es nunca visto en la historia del Grupo BID. Y creo que eso es importantísimo, además de un trabajo enorme que está haciendo Aitor en particular, en la gente en agroindustria, en el sector de telecomunicaciones, que es un sector relativamente nuevo para nosotros. El sector financiero, estoy viendo mucho microfinanzas, Banca Mía es un ejemplo enorme de un deal que estamos haciendo, con lo cual creo que el tipo de transacción que estamos haciendo, orgulloso, está más acorde a lo que fue una visión de la corporación. Así que si me hubiese encantado hacer 5 billones, sí, pero la realidad es que no. Para mí lo más importante en este año fue desembolsar lo que se había aprobado en años anteriores. Y nosotros en los primeros 7, 8 meses hicimos solamente 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque heredamos casi 3 billones de dólares de préstamos aprobados sin desembolsar. Y habiendo sido un cliente de una multilateral, y muchos de ustedes lo son y lo fueron, no importa cuando se aprueba algo en el directorio, no importa cuando se firma un contrato, lo importante es cuando reciben la plata o el activo que estás haciendo. Y nosotros teníamos una reputación enorme, un riesgo reputacional enorme de operaciones que habían sido aprobadas que no desembolsamos. Y yo creo que todo nuestro foco ha sido desembolsar y cerrar esas operaciones con clientes. Y el tercer punto, branding. Yo la verdad que
el grupo BIT tiene una marca enorme en la región, la corporación no es tan conocida. Y creo que el esfuerzo que hicimos en Bahamas con un lanzamiento oficial, el esfuerzo que hizo el área de comunicaciones con todo lo que es la marca institucional, el esfuerzo que hizo la gente de comunicaciones con la gente de negocio para todos los pitch books que los van a ver más tarde, es un esfuerzo enorme que hicimos todos nosotros para hacernos más conocidos. Así que yo, por lo menos, si hago un balance de estos 10 meses, agradecido y muy contento de cómo estamos. Buenísimo. Otra cosa que he escuchado que le preocupa a la gente es, hemos importado alguna clase de burocracia de lo que es la vieja SSF, ¿no? Y un poco la expresión antes del merge out era queremos los procesos, queremos la flexibilidad de la corporación. Sin embargo, con esa transferencia parece que también hubo una importación de esa sensación de burocracia, o no tan sensación, según Cristina Kirchner es una sensación, la inseguridad, pero esa sensación de burocracia. Gema, Rosemary, ¿quieren comentar algo de eso? Buenos días a todos. Bueno, sin duda alguna, yo creo que tenemos que mejorar en procesos. Los procesos no se adecúan tanto a lo que los clientes esperan de nosotros. Tenemos que ser capaces de ser más relevantes para ellos, que tengan una mejor experiencia trabajando con nosotros, y yo creo que los procesos son fundamentales. Se está haciendo un esfuerzo muy importante, como saben, en varios grupos de trabajo que ha estado liderando Laura Dubois, y al final básicamente esperemos tener algunas mejoras relativamente rápidas, y algunas se van a anunciar durante estos días, y también estamos trayendo a una empresa especializada que nos ayude en básicamente analizar todos los procesos, dónde están los cuellos de botella y cómo podemos mejorar en este sentido. Con lo cual estoy de acuerdo que los procesos no son los que quisiéramos, pero también es verdad que estamos trabajando no solo el management, sino mucha gente involucrada para que esto mejore. Con lo cual, en ese sentido, muy positivo. Coincido muchísimo con lo que acaba de decir Gema. Yo creo que los procesos han sido una frustración y desafío para todos. Obviamente, con un negocio en crecimiento uno necesita un cierto marco de procesos para poder manejarse, pero en definitivo podemos mejorarlos, y Laura ha hecho un trabajo espectacular en las últimas semanas tratando de encontrar mejoras. Yo creo que ahí también tenemos que tratar de pensar un poquito más allá de los procesos, que es algo que estuvimos conversando dentro del equipo del Senior Management Team, que es que no todo es un atraso por causa de un proceso, y yo creo que nosotros podemos participar como grupo para sacar las cosas adelante. Tenemos un proyecto espectacular que lo vamos a hablar esta tarde, que es Campo Palomas, que se cerró yo todavía no lo puedo creer. Yo nunca vi una operación de esa magnitud cerrarse tan rápidamente, y yo creo que era por el enfoque de la gente. Por lo que también yo creo que es parte un poco de un cambio nuestro interno, de cómo vamos a manejarnos dentro de esos procesos, y una vez que los entendamos podemos mejorarlos, podemos sugerir cambios, pero también es parte de nuestra contribución y participación como parte de eso. Buenísimo. Hay una sensación también, volviendo al tema de sensaciones, con esa tensión que hay que mantener entre riesgos y operaciones, ¿no? Y es un delicado equilibrio. ¿Cómo ves, cómo has visto esto? ¿Estás ahí? ¿Ves que es un tema? ¿Que no? ¿Qué te está diciendo la gente? ¿Qué te está diciendo tu gente? ¿Qué está diciendo la gente de operaciones? ¿Tenemos un cuello de botella ahí? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Están tranquilos? ¿Cómo lo ven? No, es una excelente pregunta, digo, y lo cierto es que esto se relaciona muchísimo con tu pregunta anterior sobre burocracia, que aquí se interpretó con un tema de procesos. Esto es un tema de gente, ¿no? Hay ciertos procesos que están determinados, que los estamos probando, seguramente se pueden mejorar, pero la ejecución del proceso es la gente. Hemos pasado por un proceso difícil, hemos hecho tirados arriba de un treadmill a 1000 kilómetros por hora sin conocernos. Y creo que estos 10 meses claramente nos ha ayudado a sentirnos cómodos en correr todos juntos y a 1000 kilómetros por hora o más. A medida que va pasando el tiempo, hay más confianza,
hay más posibilidad de lograr eficiencias y allí es donde se logra una mejor coordinación entre los distintos equipos, incluyendo en tu pregunta concreta, entre el Departamento de Riesgos y el INO. Ciertamente, últimamente va mejorándose a medida que se va incorporando nueva gente, especialmente jefes de división, y ciertamente a medida que se va incorporando más gente en el Departamento de Riesgos. Ten presente, el Departamento de Riesgos se incrementó de principio de año a hoy aproximadamente, bueno, casi el doble de hecho. Imagínate lo difícil que era hace 10 meses atrás y cuánto más fácil es hoy, simplemente con un tema de cambio de gente. Así que sí, ciertamente el punto más importante allí es la confianza, el trabajo en equipo, pensar en el cliente, pensar en eficiencia y tomar un sentido común en lo que hacemos, en la forma que tomamos los procesos con el sentido común, con esa confianza, con esa eficiencia. Orlando, vos con la... Perdón. Quería agregar algo a ese concepto, porque vamos a tener más tiempo para charlarlo mañana cuando hablemos de procesos, pero yo quería contar por lo menos una historia que yo viví. Yo fui investment officer como muchos de ustedes, después manejé un área de negocios y después estuve en los zapatos de Christian. Y la realidad es que con todos esos años, estuve como 15 años trabajando así, y la realidad es que yo siempre fui parte de echarle culpa a los procesos. Y lo que me di cuenta durante mucho análisis es que es poco de procesos y mucho de cultura. Creo que lo que apunta, lo que está atrás de lo que estamos diciendo y que vamos a debatir mucho más mañana, esto no es culpa de riesgo, esto es culpa de operaciones. Vamos a empezar a analizar un poco los datos y nos vamos a dar cuenta dónde están los cuellos de botella. Y la realidad es que para mí sigue siendo un tema cultural. Es que la gente cree que tiene que hacer cosas aunque no las tiene que hacer y la está haciendo creyendo que las tiene que hacer. Importamos cultura. La realidad es que, apuntando a tu primera pregunta, Diego, yo me imaginaba una institución ideal teniendo la ambición de SCF con la forma de operar del IIC. Entonces yo imaginaba eso. Obviamente ahora estamos importando burocracia, lo que era SCF, cerrando algunas operaciones de la vieja corporación. Entonces estamos en esa etapa de transición, que es lo más normal del mundo, que todos suframos en una etapa de transición, nos estamos conociendo todos, pero a lo que quiero como mensaje general, no le echemos siempre culpa a los procesos. Los procesos van a mejorar, van a cambiar, vamos a ser mucho más rápido, pero muchas veces no son procesos. Sí. Ahí me gustaría pararte porque yo veo gente con muchísima experiencia en esta sala y a veces la cultura de estos organismos es que todos tienen que tocar el papel para que nadie sea responsable, ¿no? Entonces, no sé si están de acuerdo o no, pero hay una... ¿Podemos trabajar en eso? ¿Cómo lo ven? Yo puedo reaccionar. Yo les cuento una experiencia. A mí me llegan board papers con 10 firmas con error de ortografía. Eso significa que probablemente ninguna de esas 10 personas lo haya leído, ese documento. Claro. Nosotros el concepto que después cuando Rocío hable de cultura, hablamos de accountability. El accountability es eso, es tener, como se llama, the neck on the line. Es la responsabilidad de asumir y no tener que coordinar con todos. Y está bien si no estamos de acuerdo. Siempre todos tenemos un jefe en la vida y podemos elevar las cosas. Creo que es muy importante hacer eso. Estamos forzando algunas cosas últimamente para lograr y demostrar que hay que cumplir con el cliente. Obviamente la mayor calidad, conocer al cliente, pero nosotros tenemos que poder contestarle rápido o no al cliente. Y yo creo que estoy viendo dentro de la institución que estamos arrasando una cultura que es muy parecida a todas las multilaterales y creo que mi ambición, mi sueño, y creo que lo comparten todo el grupo gerencial, es ser una institución focalizada en el cliente y que la experiencia de un cliente sea muy distinta en la corporación versus todo el resto de las multilaterales. Y para eso hay mucho trabajo por hacer. Te interrumpí, Orlando. Orlando, vos que tenés tanta experiencia para haber sido miembro del directorio y ahora... una gran experiencia con el directorio. Tenemos un veranito con el directorio, se está acabando, tenemos muy buena relación con el directorio, nos apoya 100%. ¿Cómo estamos ahí?
Yo creo que... No iba a ser fácil la pregunta. No. Fácil no, para eso. Fácil iba a ser. Con mi amiga Rosemary siempre decimos que the most thankless job es encargarse del directorio. Porque a veces se percibe de que no hay ningún valor que agregar en la relación con el directorio. Pero la realidad es que el directorio representa para nosotros lo que en cualquier otra institución normal del sector privado representan los accionistas. Y de la misma manera que los accionistas tienen que las administraciones del sector privado tienen que rendir cuentas sobre un return on equity en un momento determinado, nosotros tenemos que rendir cuentas sobre una serie de variables que son un poquito más complejas que eso, y al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de no perder, porque a ellos no les molesta preocuparse de la rentabilidad financiera siempre y cuando ganes plata. En el momento que pierdas, ahí se van a empezar a ocupar también de la rentabilidad financiera, entonces hay que cuidar ambos frentes. Yo creo que el tema del directorio, pero respondiendo a tu pregunta directamente, el tema del directorio no es un tema de corto ni de mediano plazo, el tema del directorio es un tema de largo plazo. O sea, es cierto que en este momento hay una predisposición general hacia nosotros porque estamos naciendo, nos estamos creando. Entonces tenemos en alguna medida un espacio para innovar, un espacio para crear, un espacio para decir somos diferentes de lo que éramos en el pasado. Pero al final del día esa es una relación que hay que cultivarla con el tiempo y que no es tampoco tan compleja. Es una cuestión que para mí por lo menos se basa en dos principios. Si pasó algo bueno, le podemos contar mañana. Si pasó algo malo, le tenemos que contar ayer. Y una relación de transparencia, una relación constante de comunicación, porque también hay un tema de alta variabilidad en lo que quieren de la noche a la mañana y lo que quieren en función a las distintas constituencies. Entonces también es un esfuerzo de escuchar con atención y ver cuál es el flavor of the month y tener claridad sobre cómo comunicar estos temas de una manera consistente y constante y hacer que los mensajes sean relativamente claros todo el tiempo. Pero la respuesta es esa. Este no es un tema de corto plazo, no es aprovecharse de un veranillo, es invertir en el mediano y largo plazo, son nuestros accionistas y al final del día son a ellos a los que tenemos que rendirle cuenta de lo que hacemos o dejamos de hacer. Rocío, ¿cómo andan nuestras finanzas? ¿Gastamos a cuenta o no? Bueno, en realidad la corporación como institución heredamos un balance muy sólido. Esa es una súper buena noticia desde el punto de vista de lo que va a ser nuestros cimientos, que durante el proceso de capitalización estamos haciendo cross-booking con el banco, aprovechando el balance del banco, pero estamos partiendo de una estructura muy sólida y en muy buena condición financiera. También tenemos un programa de fondeo sólido, nos estamos dando a conocer de una mejor manera en el mercado. Nuestros bonos cada vez, tendrán un tamaño y una frecuencia que se oigan más y serán más relevantes. De la misma forma, las calificadoras también cada vez nos perciben de mejor manera, muy positivo con todo el tema del merge out. Unas de inmediato, ¿no?, reflejaron eso en la calificación, otros dijeron, suena muy bien, vamos a ver la ejecución la transición y empezar a ver resultados, pero la verdad como muy optimistas y muy abiertos a vernos desempeñar hacia adelante. Por otro lado, yo creo que al tener una balanza tan sólido, tenemos que aprovecharla de la mejor manera. El capital que vamos a ir recibiendo, así como la capacidad de fondearnos, es muy buena y tenemos que aprovechar, y ahí es una labor en conjunto con el equipo de riesgo, cómo hacemos que el lado de los activos que vamos a estar construyendo tengan la mezcla adecuada en cuanto a riesgo, diversificación, el cómo vamos armando nuestro balance. La verdad es que es un lujo poder construir hacia adelante con el apoyo del balance del banco. Seguro muchos de ustedes entienden cómo funcionan estas reglas de cross-booking, pero el chiste es
que cada vez, aprovechando la capacidad de contabilizar transacciones en la corporación, nuestro balance vaya creciendo y cada vez menos dependamos del balance del banco. Entonces, creo que es una página en blanco, que empezamos sobre muy buenas bases, pero ahora nos toca construir ese balance de la mejor manera y sacarle el mejor provecho tanto a nuestro capital como a nuestra capacidad de fondeo. Qué bueno. Y bueno, también algo muy importante también es nuestra estructura de costos, porque si bien ese es el balance de la corporación como institución, como un todo tenemos el mandato de administrar todo el portafolio no soberano del Grupo BID, que si bien el balance de activos de desarrollo en la corporación es 1 billón, tenemos otros 6 más que son los que administramos y contabilizamos a través de cross-booking del banco. Entonces, todo esto, para poderlo llevar a cabo, tenemos una estructura de costos adecuada, que tenemos que tener mucho cuidado que esa estructura de costos se mantenga en niveles realmente efectivos para no deteriorar también la posición financiera y la sostenibilidad financiera de la corporación. Entonces, creo que tenemos que jugar en varias pistas. Partimos de unas muy buenas bases, pero tenemos que monitorearlo hacia adelante para que la corporación como institución tenga la composición adecuada, para que siga siendo percibida como una institución robusta, que está creciendo, y eso nos dé capacidad de fondeo. Y por otro lado, tener en nuestras manos un portafolio bien administrado, que es el total de la cartera, ¿no? Los 7 billones ahora, y que se irán creciendo a través del tiempo. Qué bueno que tocaste el tema de crossbooking, porque creo que también hay una sensación de que crossbooking nos está complicando un poco la vida. ¿Puede ser? Pues mira, te diría yo primero cómo lo vemos. O sea, es una gran herramienta para poder, o sea, hacer el nivel y el volumen de negocios que queremos y que podemos. El diseño de las reglas de crossbooking, digo, bueno, ahorita... Rosemary se está preparando para eso. En lo que Rosemary piensa qué contestar, el preparar esas reglas no fue nada sencillo, son súper complejas y quien las ha leído, bueno, son difíciles incluso de entender y de estructurar. Y tenían que atender a muchos objetivos de también preservar la sostenibilidad financiera en el banco. Y era como a la par, y se diseñaron bajo unos supuestos. Afortunadamente, incluso las reglas de crossbooking prevén modificaciones, pero bueno, esto hay que hacerlo con cuidado, bien planeado, digo, y midiendo el impacto en ambas instituciones. Pero creo que, digo, de entrada es un mecanismo valiosísimo, de otra forma no podríamos estar hablando del nivel de transacciones del que estamos hablando. Claro. Y yo creo que, o sea, en adelante y tienen la flexibilidad estructural para irlas adecuando. Pero ahora sí, Rosemary. Como ya ves, estamos súper coordinados porque contestó todo perfectamente. Nos entendemos todos súper bien. Y yo se la hice a ella porque vos sos mi jefa, entonces... Tenemos telepatía. No, pero pues algún comentario adicional sobre el tema de crossbooking. Estamos en una fase compleja, obviamente, con el banco, porque estamos redefiniendo nuestra relación con esa institución. Y obviamente, en cualquier momento así vamos a tener roces, vamos a tener malentendimientos y vamos a tener que ajustarnos. Y estamos exactamente pasando por ese proceso con Cristian, con el grupo de coordinación estratégica bajo Martín Bess, nos están dando un apoyo espectacular y nos están ayudando muchísimo a manejar esa relación y a tratar de ver si podemos lograr algunas mejoras en el contexto de crossbooking. Pero yo comparto con Rocío la idea de que el banco nos ha dado un cheque en blanco, obviamente sujeto a varios parámetros, para poder seguir manejando las operaciones a los niveles que teníamos antes del merge out. Por lo que tenemos que sacar provecho de eso. Y yo creo que, de nuevo, es un tema también de procesos, porque estamos los dos, de los dos lados, tratando de entender cómo mejor manejar el tema de crossbooking. Y vamos a llegar. Muchísimas gracias. Bueno, ¿algunas preguntas, Corey? Okay. Así no hago todas yo. No, we have quite a number of questions, and so if you've got the app open, you can like the questions that you'd like to see asked, or you can pose a question yourself, and I think we can already have some up on the screen. Okay. So Diego, can you see there? Yes. Okay. So you can pick and choose there. These are the most popular questions. Esta es buena. ¿Cómo se alinean los requerimientos de crédito con el servicio al cliente? Creo que hay un tema ahí.
Estoy viendo si hay una pregunta parecida, no. Mira, allí ciertamente para hacer el apropiado análisis de riesgo, ya sea crediticio, ambiental, social, como también integridad legal y el análisis que se requiera para el Development Effectiveness, hace falta tener información básica. Ahora, ¿cómo se coordina esto con el cliente? Esa es la parte más importante. Este es un trabajo en equipo, ciertamente, en cada una de las áreas de análisis de riesgos que acabo de mencionar, con el Investment Officer, en relación con las necesidades correspondientes, que son acordes definitivamente en la etapa del proceso de análisis. Como sabes bien, hay una etapa de elegibilidad, es más bien una etapa que debiera ser de no seguir más que de seguir, con lo cual el análisis allí debe ser el que es apropiado para esa etapa y luego el más exhaustivo. Y después en cada caso ciertamente es lo que requiere un análisis más exhaustivo o menos exhaustivo, la complejidad del proyecto, cuánto conocemos del cliente, qué tan fáciles son los riesgos, etc. Pero específicamente aquí lo más importante es pensando en qué es realmente lo que hace falta, cómo hacerlo ello de la forma más eficiente, cómo tener en mente el cuidado del cliente y pensando que acá el tema es hacer la transacción, la mejor estructura posible y bueno, si hay riesgos de todas estas áreas que se identifican como muy relevantes al principio, tomar las medidas que corresponden. Gracias. ¿Hay algunas preguntas respecto a los hubs, a la descentralización? Hubo una reunión de directorio, ¿nos pueden comentar algo? ¿Hubo algún avance al respecto? Bueno, les empiezo a platicar y ahorita Orlando puede complementar. Bueno, como ustedes saben, el proceso de Field Presence, que lo llamamos Field Presence porque realmente es lo que es inició en el primer trimestre con la ayuda de unos consultores, con el consultor Dalbert. Y bueno, muchos de ustedes participaron en un proceso de consulta, entender un poco dónde estábamos, cuál era la presencia actual de la corporación y el diseño hacia adelante. Pero es importante pensar en el Field Presence como el vehículo para poder llevar a cabo nuestro plan de negocios. No es una idea de bueno, dónde queremos estar, en DC o en la región. Es realmente un vehículo. Como James lo ha mencionado muchas veces, la corporación para poder alcanzar las metas que se han planteado tiene que crecer como organización. Y aquí lo que nosotros estamos planteando es que ese crecimiento se dé primordialmente en la región. Entonces, un poco habiendo dicho esto, armamos un documento que llevamos al comité del presidente y después al directorio, en el que se plantea que la corporación va a tener presencia en 26 países. Y en el launch del día de mañana los podemos llevar un poco más sobre el proceso y darles más detalles. Pero lo que estamos planteando es presencia en los 26 países apoyados a través de unos hubs que van a tener la función de apoyar a una cierta región. Y bueno, este planteamiento como tal está fundamentado, está bien estructurado y lo llevamos al directorio. Y lo llevamos al directorio como una información al directorio de lo que management estaba concibiendo como que era la presencia en la región. Y en ese momento recibimos un feedback importante respecto al rol que quería jugar el directorio en este plan para nosotros, ¿no? Y ellos definitivamente para cada uno de los directores era un tema importantísimo, porque involucraba cómo íbamos a cubrir de la mejor manera cada uno de sus países. Y nos pidieron más información, querían conocer detalles de cómo habíamos llegado a la propuesta, de qué criterios habíamos utilizado. Y la sesión fue básicamente eso, o sea, recibimos feedback de que querían mucha más información. Había tal vez preocupación de algunos riesgos sobre la estructura que se proponía, cómo íbamos a asegurarnos que los países de diferentes tamaños iban a estar cubiertos. Había muchísimas preguntas. Entonces la estrategia que tomamos fue sentarnos con cada una de las sillas a contestar sus preguntas. Y son de todo tipo, y como lo pueden imaginar, diferentes países tienen diferente tipo de
de cuestionamientos o preocupaciones. Y eso es precisamente lo que nos hemos dedicado, Rosemary, Orlando y yo, las últimas 2 semanas, a sentarnos con un documento donde sí hay una versión revisada, donde amplía un poco más los riesgos y los mitigantes, que define mucho mejor el rol del representante, del que ya habló un poco Alexandre, o sea, afinando el documento con mayor información, pero también dando la oportunidad de este one-on-one a que cada uno dijera lo que le preocupa desde su ángulo. Entonces, estamos terminando ese proceso. Lo que sigue es, vamos a cerrar con estos comentarios que recibimos, un nuevo documento revisado. Esperamos subirlo ya sea a finales de esta semana, principios de la siguiente, y tener una nueva sesión. Prácticamente el feedback fue, sí, hace todo el sentido del mundo, pero queremos saber más, ¿no? Y querían tener la oportunidad de tener este diálogo. Yo creo que una vez hecho este roadshow de realmente compartir un tema que para todo el mundo es bien, bien relevante, vamos a contar con el apoyo sin duda de todo el directorio y bueno, empezar con la implementación en 2017 como está planeado. Perfecto. Un poco largo. Disculpame que te interrumpa, pero hay tantas preguntas, la verdad, y hay muchos likes en esta, así que parece que no hay muchos analistas. Pueden dejar el currículum a algunos de los analistas. ¿Qué pasa con los analistas o con personal quizá que apoya a los equipos de proyecto a lograr procesar operaciones quizá más rápido o poner a IOs con tareas donde hay mayor valor agregado y capaz una tarea de análisis más básica se deje a personas que tienen quizá menos experiencia? Eso yo lo he escuchado en la región y me faltan analistas. Podría estar haciendo 3 o 4 o 5 deals al mismo tiempo, visitando clientes, así que mi experiencia le sirva mucho más a la institución, en vez de estar haciendo capaz algo relativamente básico que quizá alguien saliendo de colegio o de la facultad podría estar haciendo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que tenemos una organización ahora bastante flat, al menos en lo que es el INO. Queremos empoderar a ciertas personas y distinguir claramente entre las responsabilidades de un team leader, un team member y luego un grupo o un pool de analistas y de asociados que básicamente nos ayuden en ese tipo de tareas para que la gente más senior pueda hacer otras tareas de mayor valor añadido. En este sentido, estamos trabajando con el equipo de Rocío y con Recursos Humanos para crear un programa de asociados que esperamos sacar en breve, en el cual vamos a traer a gente después de los másteres, especialmente de MBAs, con un programa de rotación que nos permitan, básicamente, que nos ayuden en todo tipo de tareas que permitan a otra gente hacer cosas, digamos, por un lado más cercanas a los clientes y por otro lado dedicarle más tiempo a estructuración y sobre todo a proveer mejores soluciones a los clientes. Okay. Yo quería agregar un par de mensajes a lo que decía Gema. Tenemos que entender que estamos en una etapa de construcción. Creo que el documento que Orlando está terminando ahora, que es nuestro business plan para el año que viene y la etapa que viene, habla de from construction to consolidation, básicamente. Creo que es importante reflejar cómo fuimos contratando gente durante este año. Primero, yo fui el primer empleado de la nueva corporación y a partir de ahí yo designé a senior management y a partir de ahí jefe de división y a partir de ahí el resto de las personas. Creo que es importante entender que estamos en esa etapa de construcción y que estamos terminando con la contratación de todos los jefes de división. Creo que a diferencia con el propuesto original de Busan, creo que tenemos una jefatura menos de lo que fue Busan o parecida. Creo que no estamos contratando más jefes de división de lo que originalmente tenías planeado. Pero sí nos faltan mucho a niveles inferiores. Y no queremos avanzar eso sin que las decisiones de los nuevos jefes estén. O sea, yo no quería avanzar, Gema tampoco quería avanzar, por ejemplo, en contratación de analistas en el grupo de Aitor, antes de que entre Aitor, lo mismo Javier. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento.
creo que es importante saber que la velocidad de crecimiento de la institución va a ser importante. Nosotros vamos a salir a contratar en el próximo ciclo, en los próximos 3 años, 150 personas. Esos van a ser todos a niveles más juniors. Obviamente gente senior, gente especializada, pero muchos también analistas que van a estar entrando para hacer leverage de esto. Entonces creo que tienen que entender en qué etapa estamos y no pensemos que ya terminamos la institución. Yo creo que, si recuerdo bien, Orlando, la proyección de 10 años era 700 personas. Entonces, para entender dónde estamos en la construcción de esa institución. Y es probablemente, si uno saca una foto en mitad de la construcción de esa, va a haber mucho más jefes que analistas. Con el tiempo esas pirámides se van a revertir. Si me permitís, un solo comentario que tal vez valga la pena hacerlo. Uno de los temas que estamos tratando de cuidar y que es un tema consistente en para todos los que estamos acá, es que al pensar en el crecimiento, uno de los factores centrales de ese análisis es el reconocimiento de que nuestra institución pasó por una etapa de estrés, fuerte. Entonces, el crecimiento futuro, tanto en el terreno, pensar que en el terreno el crecimiento se va a dar, o la presencia en el terreno se va a dar vía crecimiento, y cómo se planea el crecimiento en general, también está planificado pensando con este criterio en mente, con el criterio de minimizar el nivel de estrés en la organización, como consecuencia de lo que se viene vis-a-vis lo que ocurrió, y eso también introduce en este proceso un elemento de planificación y de prudencia mirando hacia adelante. Así que ese es un tema que también es importante que ustedes sepan que es un factor que juega en la forma de pensar de todos nosotros en el momento de pensar en el crecimiento. Gracias. Hay una última pregunta con muchos likes, que es el tema del Flexible Work Schedule. Yo me lo tomo hace años, pero quería saber si hay algún lugar de la institución en que no se está fomentando. Esto es algo que, ¿cómo lo ven? Sí, bueno, si quieres te comento y probablemente alguno de mis compañeros tenga un tema adicional. Las reglas que respecto al Flexible Work Schedule existen, ¿no? Y no es una, o sea, no es quiero trabajar la mitad de la semana desde mi casa, quiero trabajar en la oficina, o sea, es todo un paquete que lo que buscan es una mejor armonía entre el trabajo y la vida personal o las responsabilidades personales. Existen, las reglas existen, o sea, son las mismas que tiene el Grupo BID, son, yo diría, acordes al mercado. El tema es más bien de aplicación. Y creo que este año ha sido un año complicado de los equipos consolidándose, unas cargas de trabajo verdaderamente a veces mucho más altas de lo que siquiera es normal y fuera la expectativa, pero también mucho de generar confianza de managers, confianza entre peers. Y creo que tenemos las herramientas y hacia adelante debería de poderse utilizar de una forma mucho más estructurada. Sí puedo entender que hay otra percepción, de que no necesariamente hay esa flexibilidad para aplicarlo. Hay casos que funcionan y funcionan muy bien, pero creo que eso se debe de ir mejorando conforme los equipos se vayan consolidando y conforme haya esta relación de confianza, de compromiso demostrado y mutuamente se pueda sentar uno y generar un acuerdo con el manager, ¿no? Hablar abiertamente de la expectativa, de la necesidad del departamento, del rol en el que se encuentran y poderlo plantear, porque también, bueno, somos parte de un equipo. O sea, hay como muchos ángulos, pero yo creo que conforme la organización se vaya consolidando y los roles individuales también teniendo una mejor claridad en cuanto a las responsabilidades y objetivos, podemos llegar a utilizar de una mejor manera estas herramientas que ya tenemos, ¿no? Pero sin duda es un año difícil, o sea, probablemente hay quien las tiene, las ha utilizado y bien, y hay quien pues, verdaderamente no ve ni el momento, ¿no? de sacar la cabeza del agua. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con esto creo que damos por terminada la sesión. No sé si tienen algún comentario adicional.
Yo tengo James. 2 comentarios relacionados a preguntas que hay. Uno sobre consultores, que salió por ahí y está subiendo y bajando. Así que quería reflexionar sobre eso. Y el otro es el tema de mensajes anónimos. Quería reflejar un poco sobre el tema cultural. Y empiezo por la parte de mensajes anónimos y después de eso. Los que nos conocen, me conocen a mí personalmente, han tenido desayunos o almuerzos conmigo, se están dando cuenta cómo soy. Creo que hay una sola persona en la institución que todavía me trata de usted, que es Juanita. Creo que todo el resto me tratan de James. Y creo que han entendido, y creo que hablo por el senior management, de que acá hay una cultura muy abierta de feedback. Es muy importante para nosotros recibir directamente feedback de ustedes. Yo no quiero criticar que hayan sido anónimos, pero yo creo que en el futuro a mí me gustaría que no se sientan obligados o que no transmitan sus inquietudes porque no es anónimo. Porque en el futuro yo quiero que eso sea mucho más abierto y que tengamos esas conversaciones. Así que eso es un tema cultural que con el tiempo ojalá ustedes se sientan con la tranquilidad de que pueden dar feedback totalmente abierto sin ningún tipo de miedo a nada. Eso es un comentario. Hago una pregunta, ¿cuántos son consultores en la sala? Miren el riesgo operativo que estamos corriendo, que probablemente la mayoría de ustedes tienen un CV escrito. Entonces a mí me preocupa muchísimo eso. Lo dije en el primer Town Hall, que creo que es el comentario que aparece ahí, y lo sigo diciendo. Y nosotros hemos tomado una política de que hay buenas y malas noticias para todos los consultores. Las buenas noticias es que nosotros, el default nuestro no va a ser contratar consultores, el default nuestro va a ser contratar staff. Y creo que en el plan demuestra cómo va cambiando. De 55-45 a 70-30. Bueno, de 55 staff, 45 consultores, ¿en un periodo de cuánto tiempo? 4 años. De 4 años pasamos a 70-30. Con lo cual, ahí van a ver el trend de que nosotros vamos a estar bajando el nivel proporcional de consultores dentro de la institución. Eso es un punto. 2, lo estamos haciendo en un contexto de crecimiento. Tienen que entender eso, que es muy distinto a un concepto de no crecimiento. Y eso va a partir de que van a haber muchos postings en los que los consultores van a poder aplicar esas posiciones. Con lo cual, 1, vamos a querer bajar el riesgo operativo y 2, van a tener oportunidades de aplicar a posiciones. Las buenas o malas noticias va a depender de dónde están esas posiciones. Como Rocío habló y vamos a estar hablando después, muchas de esas oportunidades no van a estar en Washington, van a estar en la región. Así que va a ser una decisión de cada uno de ustedes si quieren o no aplicar ese tipo de operaciones, ese tipo de posiciones. Pero creo que tienen que entender que vamos a estar creciendo, van a haber oportunidades para todos ustedes para aplicar a posiciones y después la decisión personal de ustedes, teniendo en cuenta sus experiencias y el lugar físico, van a aplicar o no aplicar. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esto es todo por esta sesión y vamos a seguir conociéndonos y como dijo James, van a poder seguirle preguntando directamente a él y al resto del management team sus dudas durante estos días. Ojalá que iniciemos unas buenas sesiones estos días y cada vez nos conozcamos más, ¿no? Así que gracias. Gracias, Diego.